Raquel, también Elías, Chelo, Víctor y María Cristina, todo el equipo de Fundamentos para la Familia, nosotros mismos con mi esposo, pues somos exalumnos, si así se puede decir, somos exalumnos de Fundamentos para la Familia y hemos estado pues en diversos talleres de sanidad interior y por esa razón creo que entiendo bien cómo podemos articular esta charla de hoy con el trabajo que ustedes hacen en los talleres. Entonces espero que sea, que nos dé a todos un mayor discernimiento esta charla para poder trabajar como Dios quiere que lo hagamos, restaurando familias y restaurando corazones. Excelente, muchas gracias Sara, y este tiempo es tuyo, el Señor te va a usar. Amén, gracias. Bueno, entonces voy a compartir la presentación. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, entonces a esta charla de hoy le he puesto el aborto, una mentira bien contada. Porque realmente cuando uno se pone a estudiar todos los argumentos para el tema del aborto, uno se da cuenta que aquí lo único que hay son mentiras. Todo el tiempo hay mentiras. Y tristemente hay mentiras que se han adoctrinado a estas chicas que ustedes ven en la foto, que son las feministas, las han adoctrinado y cuando las conocemos en persona en los plantones, por ejemplo, al frente de la Corte Constitucional, son jovencitas de unos, yo creo que no superan los 23 años, no lo superan. Y lo que le contaba el equipo de Fundamentos para la Familia es que ante todo tenemos que entender quién está detrás de esto. O sea, cómo estas personas que tienen toda una agenda que vamos a ir exponiendo los planes de ellos, pero también pensando cómo ellos han logrado instrumentalizar a esta juventud, que afortunadamente les puedo decir que ellos son minoría, los abortistas, pero tienen esa capacidad de como siempre, llamar la atención. Pero también, como ustedes saben, los medios de comunicación están en manos de unos pocos grupos económicos. Entonces, cualquier acción que ellos hacen, ellos la magnifican. Entonces, esa es la razón por la cual nuestra percepción es que son muchos y que tienen mucho poder. No, creo que tenemos más poder todos nosotros si nos unimos y Dios nos une en un solo espíritu para poder frenar el avance del aborto. Tenemos mucho más poder, el poder que Dios nos da para poder hacerlo. Y empiezo entonces con este versículo y es: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Esto está en Proverbios 24. Y este versículo es fuerte, porque por un lado es un mandato, nos está pidiendo que libremos a los que son llevados a la muerte. Y tristemente, el vientre materno se ha vuelto el lugar más peligroso del planeta. El lugar en donde las criaturas, los bebés por nacer deberían estar más seguros, se volvió el lugar más peligroso del planeta y se los voy a demostrar con cifras y con datos. Pero también a la vez Dios nos está diciendo, listo, puede que tú en tu casa no practiques el aborto, nadie tenga las manos untadas de sangre, pero tú sí has sido indiferente. Porque ¿acaso todos los que estamos aquí no sabemos dónde quedan los abortorios? ¿No sabemos en dónde queda Oriéntame, en el caso de Colombia, en dónde queda Profamilia? ¿Y acaso hemos hecho algo? ¿Acaso nos hemos manifestado? ¿Acaso hemos luchado por este tema? Puede que sí, puede que no. Pero entonces aquí está la pregunta de Dios. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y él nos está pidiendo que nos levantemos y que frenemos esto. Y que el aborto sea impensable en nuestros países y en nuestra región. Eso es lo que nos está pidiendo. No le sirve términos medios. Y esta semana, justo en Colombia, ya la Corte Constitucional dijo que básicamente iba a despenalizar el aborto en todos los casos. Vamos a hablar más adelante de esto, cómo la Corte realmente no tiene ese poder, pero nos lo ha hecho creer. Entonces tenemos que ir exponiendo todas estas mentiras.
Pero entonces esta semana es muy importante, por lo cual yo les pido a ustedes, sobre todo mucha intercesión, para que esta corte corrupta e injusta realmente tiemble ante lo que va a sentir, lo que el Señor les va a hacer sentir. Y entonces una de las cosas que yo podría decir por las que más admiramos a los abortistas es por su perseverancia. Porque a pesar de que ellos son minoría y que muchas veces los Provida nos hemos levantado y les hemos, digamos que los hemos detenido, ellos no paran. Y no paran, por ejemplo, en el Congreso. Todo el tiempo están metiendo proyectos de ley abortistas. Pero fuera de eso, por ejemplo, ellos mienten y mienten mucho. Si una chica tuviera un embarazo en crisis, pusiera la palabra aborto en Google, solamente le salen cosas buenas. Le salen los sitios donde se lo puede practicar, le dicen que con colorcitos bonitos, chicas bonitas, bien presentadas, diciéndole, tranquila, Aldo, no te va a pasar nada, aquí estamos para ayudarte, es muy sencillo, es muy fácil, aquí te lo ponemos todo en bandeja de plata. Y además desinforman. En estas páginas les dicen que el aborto es legal en Colombia. El aborto en Colombia no es legal. Y de todo eso vamos a hablar. Los ojos del mundo están puestos en Colombia. A veces nosotros como que subestimamos a nuestro país. Resulta que Colombia es uno de los últimos países del mundo en donde el aborto es ilegal. Sencillamente está despenalizado en 3 causales, de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero por eso muchas personas de la causa Provida están viniendo a Colombia y yo agradezco a Dios por sus vidas, porque ellos dicen, es más fácil que nosotros les ayudemos a ustedes a que si se llega a legalizar en Colombia, ustedes traten de reversar eso. Por eso tienen que hacer lo que sea necesario para que el aborto no sea legal en Colombia, que siga como está, por lo menos, o que podamos echar para atrás lo que hay. Entonces, sí, el aborto, ¿por qué existe? Porque resulta que hay una agenda globalista que tiene varios puntos. Y uno de los puntos más importantes es el control de la población. Vienen con esto unas élites desde los años 60, que primero hablaban de control de la natalidad y control de la población, pero luego se dieron cuenta que era mejor disfrazarlo, al mejor estilo que ya sabemos de quién, de Satanás. Y entonces le convenció a las mujeres que eran sus derechos sexuales y reproductivos, porque así era más fácil venderles esto que era, o sea, que realmente nadie en su sano juicio puede pensar que es una buena idea matar al hijo de uno en el vientre. Pero entonces sí, es que es tu derecho, es que tú tienes derecho a decidir por tu cuerpo y una cantidad de argumentos que son totalmente falsos. Como les dije anteriormente, los medios de comunicación le hacen eco a esto. Y es increíble escuchar a los periodistas de las grandes cadenas radiales o televisivas, personas que son líderes de opinión apoyando el aborto de frente. O sea, yo solamente recibía como en mi mente esas imágenes de las personas que estaban a favor del holocausto nazi. Y como hoy en día nadie puede decir que está a favor del holocausto nazi, ¿verdad? Y todos ellos fueron perseguidos por el juicio de Nuremberg. A mí me parece que estamos a un paso de que pase lo mismo con los que apoyan el aborto. Estamos a un paso. Entonces, aquí les pido que seamos muy sabios y que sobre todo entendamos que los jóvenes están muy expuestos a estos mensajes. Por ejemplo, acá están en Colombia Las Igualadas. Esta es una periodista. Ella se la pasa haciendo videos, burlándose de todo. Es de la Casa del Espectador. La Casa del Espectador está recibiendo dineros de Open Society, que realmente eso es de George Soros, que está con la agenda globalista de control de la población. Entonces, todo tiene una explicación. Y ya sabemos, vamos a ir exponiendo las obras de Satanás. Todos sabemos que el aborto era una práctica común, el sacrificio de niños en las culturas paganas. Y una de las primeras cosas que Dios hace con su pueblo escogido, pues es decirles que ellos no pueden tener esas prácticas abominables de este Baal y Moloch y todos estos. Pero cuando ya hablamos del aborto moderno, me voy a parar en un punto que es el juicio de Roe versus Wade. Y este es muy importante porque este ocurre en Estados Unidos en el año 73. Y es el punto de partida del aborto moderno. ¿Qué pasó ahí? 2 figuras. La primera, Norma Lee McCorvey, que ustedes ven ahí su foto, más conocida con el seudónimo de Jane Roe, fue la demandante. ¿A quién demandó? Al estado de Texas y su representante, pues que es Henry Wade, por eso es que se llama Roe versus Wade, el juicio. ¿Qué sucedió? Ella era una mesera en Texas y ella era lesbiana. Y en un momento termina embarazada. Ella tenía su pareja,
otra mujer, pero termina embarazada. Y resulta que aparecen aquí dos abogadas, que obviamente vienen de todo este tema del control de natalidad, son pagadas este buffet, para que cojan a este caso, como siempre ellos cogen un caso emblemático. Cogen este caso y dicen, pero ¿por qué tienen que obligar a esta señora a tener este bebé si ya fue violada? Y hacen todo un juicio durante 3 años, ¿cierto? Que son dos abogadas, que son Sarah Warrington y Linda Coffin. Hacen este juicio durante 3 años para poder pedir que el aborto sea legal. Obviamente en 3 años ella alcanza a tener la bebé se llama Melissa y la entrega en adopción. Pero finalmente ellos se salen con la suya, los abortistas, y logran que quede así. El aborto debe ser permitido a la mujer por cualquier razón, hasta el momento en que el feto se transforme en viable, es decir, sea potencialmente capaz de vivir fuera del útero materno sin ayuda artificial. Así quedó el tema en los Estados Unidos. Lo más triste de todo es que después ella ya entiende lo que ha pasado, se convierte al cristianismo en el año 95 y ella confiesa que todo lo que pasó fue mentira, que ella realmente nunca fue violada, que fue una historia que armaron. Pero entonces se fue a las cortes y ya a nadie le interesaba la historia. Le dijeron, no, tranquila, dejémoslo así. Lo más escalofriante de la historia es quién pagó el juicio durante esos 3 años. El juicio lo pagó nada más y nada menos que Hugh Hefner, el fundador de Playboy. Entonces, cuando uno se da cuenta de todo esto, uno dice, Dios mío, son puras mentiras. Hugh Hefner, ¿por qué Hugh Hefner? Pues porque ustedes saben que Hugh Hefner está en la industria de la impureza sexual, del libertinaje de las conejitas de Playboy. Entonces era la mejor manera de decirle a sus hombres y decirle, no se preocupen, que aún si con todo esto quedan embarazadas las mujeres, ahí les tengo el aborto para que salgan del problema. Increíble. Otra cosa que es escalofriante es ver cómo todos los argumentos con los que soportan el tema del aborto son muy parecidos a los argumentos que se usaron para justificar en su momento la esclavitud. La esclavitud que fue abolida en 1833, que ustedes saben en Inglaterra, por ejemplo, por William Wilberforce en el Parlamento inglés. Y todos los argumentos que se usaban por parte de los esclavistas no eran nada más y nada menos que derivado de todas las ideas de Nietzsche del siglo XIX, pero también de Darwin. Entonces son argumentos totalmente eugenésicos, es decir, pensando que hay grupos de personas que son menos importantes que otros, con decirles que decían que los negros realmente no eran personas, que no tenían la inteligencia de un hombre blanco, eso decían de ellos. Decían además que no sentían dolor. O sea que por eso todos los trabajos forzados que tenían que hacer en las colonias, en los cultivos de caña de azúcar y todo esto, que a ellos no les dolía porque ellos aguantaban. Que además ellos estaban mucho mejor como esclavos en las colonias inglesas que allá en África, donde eran como animales. Entonces que estaban mejor como esclavos. Esos eran los argumentos. Y ni se diga con el holocausto nazi. Todo lo que comenzaron a hacer en contra de los judíos a tal punto que convencieron a la población que era mejor eliminarlos y que era mejor segregarlos. En el año 45, o sea, aquí nomás, hace nada. Pero estos mismos argumentos de Darwin, ¿sí? De la supervivencia del más fuerte y de que hay que tratar como de buscar como más un superhombre que hombres que sean como, o por ejemplo, los mismos nazis iban en contra de personas enfermas mentales, personas que no pudieran valerse por sí mismas. Hicieron todo tipo de ensayos y de experimentos y de eutanasia aplicada a estas personas. Estas ideas uno creería que ya se acabaron, pero no se acabaron en el año 45 y ese es el problema cuando dejamos de enseñar historia, que se nos olvida lo que la humanidad ha hecho y por lo que ha pasado. Una de las precursoras de Planned Parenthood, que es como la matriz del aborto en Estados Unidos, de la cual es, digamos que una subsidiaria pro familia en Colombia, es Margaret Sanger, de 1920. Margaret Sanger odiaba a los negros y también odiaba a las familias que tenían muchos hijos porque ella misma provenía de una familia con muchos hijos. Entonces ella odiaba la maternidad, la odiaba porque a lo mejor le pusieron a cuidar a los hermanos, vaya uno a saber. Entonces tenía como un odio por esto y fue la precursora de todos los temas de control de la natalidad y era amiguísima de los nazis, se carteaba con ellos y los admiraba. Si se dan cuenta de todo esto, comienzan a decir, wow, de aquí salió el aborto moderno. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que la iglesia está muy callada. Y calla y eso genera 2 problemas. El primer problema, que los jóvenes solamente tienen la versión de los hechos de los abortistas.
Su mente está colonizada por esas ideas. Y lo segundo es que podemos tener personas que pasaron por esa experiencia, tienen heridas en su corazón y no están desarrollando todo el potencial que Dios tiene para ellos porque ellos sienten que no tienen autoridad moral. Entonces tenemos que llevarlos al perdón, llevarlos al arrepentimiento y a que sientan ese perdón de Dios para que puedan desarrollar todo su potencial y ¿por qué no? Que nos ayuden en la causa pro vida. Que todo ese agradecimiento que van a tener con el Señor por esa carga que ya no tienen, que lo inviertan en esta causa. Y este mensaje que yo tengo para ustedes hoy es un mensaje de esperanza, pero sobre todo de acción. Es lo más importante. Vamos ahora a hablar de cifras. Se habla que anualmente mueren por el aborto de 53 a 73 millones de abortos en el mundo y que aproximadamente 25 millones de ellos son ilegales. Y ojo, porque aquí viene otro de los argumentos. Lo que ellos dicen es que el problema es que los abortos que son clandestinos o ilegales son inseguros. Entonces, dado que todas las mujeres están abortando, pues lo mejor es que lo legalicemos y más bien pongamos sitios seguros para que ellas vayan y se practiquen su aborto. En Colombia hemos visto que las cifras están supremamente infladas y a nivel mundial también. ¿Por qué? Es tratando de presionar el argumento. Por eso es que lo hacen. No hay realmente información confiable. Pero para ponerlo en contexto, anualmente mueren más o menos 53 millones de niños por aborto en el mundo. La mitad de ellos son evidentemente mujeres, niñas, ¿sí? Y entonces ese argumento de que nos están matando es totalmente absurdo, porque el aborto realmente es el que está matando a las mujeres, no un aborto clandestino. El que está matando a las mujeres es en general el aborto, porque está matando, la mitad de estos son mujeres. 25 millones de mujeres mueren por un aborto, legal o ilegal, no importa. Pero eso es lo que nos está matando a las mujeres. En el Holocausto nazi murieron 17 millones de personas, entre judíos y otro tipo de personas. Imagínense, en todo el Holocausto nazi, esto es anual, 53 millones. Y cuando nosotros miramos todo este frenesí con el cuento de la pandemia, ¿cuántas personas han muerto por la pandemia a la fecha en el mundo? Casi 5 millones de muertes. 5 millones. Y cerraron la economía, nos controlaron como población, todo por 5 millones. Y no estamos haciendo nada frente a 53 millones de abortos anuales. Entonces, esto es totalmente absurdo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los abortos son el resultado de un embarazo no planeado. ¿Eso qué quiere decir? Que si una iglesia tuviera que trabajar en algo, y también las familias, es un enfoque hacia la prevención, a evitar, o sea, insistirles mucho a los jóvenes y mostrarles otra manera de percibir el mundo que no sea la experimentación sexual ni tampoco todo este tema del libertinaje. Es algo en lo que se tiene que trabajar y creo que sería el frente de trabajo más efectivo a nivel de iglesias. Otra cosa que ellos dicen es que dicen que las mujeres están muriendo por los abortos clandestinos. Se estima que más o menos mueren 47.000 a 68.000 mujeres por esta razón. O sea, es un porcentaje bajísimo de muertes a nivel mundial. ¿Cuántos abortos hay en Colombia? Se maneja la cifra de 400.000, pero está mal. Esa cifra está inflada y es incorrecta desde todo punto de vista metodológico. ¿Cuál es la cifra que yo me inclino más a pensar? Una cifra parecida a la de España, que no tiene ninguna intención en mentir y que tiene una población similar a nosotros, por lo cual podemos estar hablando aproximadamente 94.000 abortos al año. Uy, cerremos los micrófonos, por favor. Listo. Más o menos podemos estar hablando de 94.000 abortos al año en Colombia, más o menos, como para que tengamos cifras. Y ahora vamos a comenzar a mirar, como siempre de la mano de las mentiras, vamos a mirar la verdad de Dios. Y lo mejor de todo es que la Biblia se puede comprobar científicamente. Cuando empieza la vida humana, y uno creería que no es posible que nadie lo tenga claro, o la Corte Constitucional no lo tenga claro, o más bien no lo quiere tener claro. Nosotros como cristianos sabemos que la vida humana empieza en la concepción, ¿sí? Y ya vamos a hablar de eso. Pero resulta que en la Corte Constitucional y estas personas abortistas lo que están moviendo es el argumento de que los bebés no nacidos no son seres humanos, no son personas. Lo mismo que se decía de los negros con la esclavitud para justificarla.
Se dice aquí que una persona ya es persona, o sea, un niño se vuelve persona cuando ya ocurre el parto, pero en el momento de la gestación todavía no es persona. Pero lo curioso es que la Corte se contradice en muchas sentencias, en donde sí tiene los mismos derechos que una persona, digamos, adulta. Entonces, ¿alguien qué? ¿Sí o no? Pero se supone que no es una persona, digamos, que tenga derechos bajo el derecho colombiano, que es totalmente absurdo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que sí son personas, claro. Eso está en Salmos 139. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y la ciencia está de acuerdo con la Biblia. Ustedes saben, aquí en el Salmo 139 habla de que yo era entretejido. Y ya después fue que vino la ciencia a descubrir lo que era el ADN y que el ADN es una cadena, ¿cierto? En donde se unen los gametos, ¿sí? Los gametos de que tanto son, digamos, el óvulo y el espermatozoide. Los gametos son unas células especiales que tienen solamente 23 cromosomas. Y todas las células del cuerpo, las demás, tienen 46. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes 23 con 23 y se unen y se entrelazan. Y lo más impactante de todo es que ahí se sella el ADN de una persona y no cambia desde que ocurre el momento de la concepción, esa fertilización, hasta que yo muero de muerte natural, no sé, a mis 100 años. Se permanece el mismo ADN. Entonces, ¿cómo van a decir que es mi cuerpo y que yo decido? Las feministas no pueden decirlo porque la ciencia lo contradice. Básicamente es una persona humana totalmente diferente a su madre. Tiene la mitad del material genético de ella y la otra mitad de su papá. Entonces, no es mi cuerpo. Tan es no es mi cuerpo que pueden matar al bebé y la mujer sigue viviendo. Entonces, no es mi cuerpo. Entonces, aquí la ciencia está comprobada, mucho la ciencia comprueba lo que dice Salmo 139. También dicen, otro argumento que dicen, es que son un montón de células ahí, que eso no tiene vida ni nada, que eso no importa. Sí, pero miremos las imágenes, porque finalmente cualquier libro de embriología te podría resolver si es una persona o no. Aquí está un bebé, que es importante que le digamos bebé, porque la palabra feto fue acuñada por Darwin, y es una manera también de deshumanizar. Entonces, digámosle bebé o niño, como le dice Dios en la Biblia, incluso a un bebé que está recién concebido le dice la misma palabra yelet que le dice a un niño grande que está fuera de 7 años. Usa la misma palabra en hebreo. Entonces, 4 semanas, 6 semanas de gestación, 8 semanas de gestación. Estas son imágenes reales de bebitos que se perdieron, ¿sí? Que hubo una pérdida natural, espontánea. Entonces, estas imágenes son de médicos, son reales. 8 semanas, 11 semanas, 19 semanas. Y en Colombia, para que lo sepamos, están ocurriendo abortos semanas antes del parto. No van a creer que es que todos son de 8 semanas, no. El caso más sonado, que fue el de Juanse el año pasado, fueron 7 meses de gestación. El niño era perfectamente viable por fuera del vientre de su madre. Perfectamente viable. Y Profamilia lo mató. En Bogotá, en la 34. ¿Cuándo empieza a latir el corazón humano? Entre el día 16 y 22 de gestación. Esto es importante porque en Estados Unidos ya están las leyes del heartbeat. Es decir, que tan pronto se perciba un latido del corazón, ahí ya no pueden hacer el aborto, por ejemplo en Georgia, y también están con este tema en Texas. Pero imagínense que ellos logran eso en Texas e inmediatamente saltan, adivinen quién, los satánicos. Que cómo así que no podían ya hacer abortos, pero si eso era parte de sus rituales de brujería. Entonces ya nos vamos dando cuenta por dónde va la cosa, ¿no? Bueno, ¿cuándo comienzan a sentir dolor los bebés en el vientre? Se cree que más o menos es en la semana 7. Lo que sucede es que más adelante se va volviendo más complejo la sensación de dolor, pero ya se comienza a percibir en la semana 7. Esto es importante
porque igual que decían con los negros, dicen que es que ellos tampoco sienten dolor. Ellos sí sienten dolor, y tan es así que cuando hay imágenes y videos de cuando entra esta cureta y comienza a trocear al niño para poder sacarlo, para después aspirarlo después. Eso lo hacen en el primer trimestre, ¿sí? Cuando no supera las 12 semanas. Y ahí se ven las manitas y todo en estas imágenes de los abortos que se practican. Y lo peor de todo es que ellos se dan cuenta que los está algo atacando y tratan de huir dentro de... O sea, hay imágenes de esto. Esto es real. Pero lastimosamente las personas no quieren conocer la verdad. Solamente quieren pensar que es una barriga ahí, pero no lo que está dentro de la vida. Lo más espectacular es que así como ocurre el juicio de Roe versus Wade en el año 73, también el ultrasonido se inventa en los años 70. Y el ultrasonido ha sido una gran herramienta en la lucha pro vida, porque el 90% de las mujeres que ven una ecografía bien hecha optan por la vida. El 90%. Entonces, por eso es que muchos sitios digamos, pro vida tienen que tener su ecógrafo, porque esto marca la diferencia y marca la decisión de la mujer inmediatamente. Les quiero mostrar esta imagen, es de un bebé de 12 semanas de gestación. No es un coágulo, no es un amasijo de células, es una persona humana que siente y que ya casi está totalmente formado. Lo único que le resta es terminar de madurar, ¿sí? Pero ahí está, sus manitas, sus piecitos, y tan es así que es una tragedia cuando se encuentran los restos de los abortos, porque se ven pedacitos de niños de este tamaño o más grandes. Sigamos entonces con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios sobre la vida humana, incluyendo la vida en el vientre? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Importante de esto, el hombre, y aquí entendido como varón y hembra, es el único ser de la creación creado a imagen y semejanza de Dios. Los demás Dios los creó de una manera distinta, ¿sí? Incluso los creó con la palabra. En cambio, al ser humano le sopló su espíritu. No sé si se acuerdan de ese pasaje de la Escritura. Eso que demuestra que los seres humanos tenemos un valor intrínseco y no depende de si podemos valernos por nosotros mismos, ganarnos un salario, no ganárnoslo, si somos de este tamaño o si somos ya del tamaño adulto, si tenemos 8 semanas de gestación o tenemos 100 años. No depende de nada de eso. Ya el ser humano tiene un valor intrínseco dado por Dios, ¿sí? Otra cosa importante es la jerarquía en la creación. El ser humano tiene una jerarquía por encima de los animales, porque el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Los animales no tienen espíritu. Ojo, no estoy diciendo que no son importantes, son muy importantes, pero el punto al cual quiero llegar es que no es posible que los muchachos ecologistas o las personas ecologistas se rasguen las vestiduras por las ballenas, por los tiburones, por los perritos de la calle, pero estén de acuerdo con el aborto. Eso es totalmente incoherente. Debemos defender a todos, pero primeramente a los humanos, porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. Otro mensaje importante aquí es que le han hecho creer a las mujeres que los hijos son un estorbo, que son una carga, que acaban sueños de una carrera exitosa. Y para Dios y para nosotros los cristianos, los hijos son una bendición. Y mostraban en lo que en la cultura judía, tener muchos hijos mostraba que uno tenía el favor de Dios sobre uno. Era un símbolo de riqueza tener muchos hijos. Y yo creo que lo es en todos los sentidos. Entonces tenemos que comenzar a hablarle a las generaciones más jóvenes sobre este tema de que los hijos son bendición, sobre todo si los criamos como Dios manda en su palabra. Son una bendición que vienen a transformar la humanidad para bien. ¿Qué dice Dios sobre el derramamiento de sangre inocente? Es supremamente claro. Dice en Éxodo 20:13, no matarás. Y no lo pone con, digamos, letra menuda, ni cursiva, como asterisco. No, pero si tiene menos de 12 semanas, no importa, háganle. Si ya no puede valerse por sí mismo, háganle. No.
Es absoluto el mandamiento. No matarás. Pero a mí me sorprende que haya pastores que dicen que están de acuerdo con las 3 causales de la sentencia 355 del 2006 de Colombia. Me sorprende, como si no conocieran este mandamiento. Y miren lo serio que es para Dios. El que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Cada vez que muere un bebé en un aborto, Dios observa y lo tiene en cuenta. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Quiénes son los huérfanos y las viudas de nuestro tiempo? Los huérfanos son esas criaturas que están en el vientre, los no nacidos, que no tienen un papá que los esté esperando, todo lo contrario, les están deseando su muerte. Y la viuda sería en este caso la mujer que tiene un embarazo en crisis y decide, opta por la vida y decide entonces cuidar a su bebé sola. Esos son los huérfanos y las viudas de nuestro tiempo. Pero ¿qué está diciendo Dios? Que un pueblo que no se ocupa de este tema y que es permisivo con el aborto en la sociedad, básicamente nuestras oraciones tienen tropiezo. Dios no nos escucha, a menos que le demostremos a Dios que como remanente estamos haciendo algo. Y ahí sí Dios responderá y sanará nuestra tierra. Me acuerdo que la primera vez que yo vi este versículo sobre Moloc, que les voy a leer, yo dije, uy, no, pero tremendo. O sea, ¿cómo es posible que la gente en esa época le sacrificara a los hijos a Moloc? Por Dios, menos mal que ya Moloc no existe. Dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Moloc, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré entre el pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Esto está en Levítico 20. Pues resulta que Moloc no se ha ido para ningún lado. Moloc sigue aquí. ¿Y ahora quién es Moloc? Mi reputación. Yo quisiera cumplir mis sueños y mi carrera y terminar mi grado universitario o irme a hacer una maestría por fuera del país. Esto lo hemos escuchado. Es que los hijos salen muy caros. No. O que una persona estaba casada y tuvo un pecado sexual, quedó embarazada y entonces necesita borrar la evidencia. O sencillamente complacer a otros. ¿Qué va a decir mi mamá? Mi mamá me va a matar. Todo eso. Y una cosa que yo le comentaba a Raquel es que le han preguntado a los brujos, que estos que trabajan en los aquelarres, trabajan con farándula o con personas en el gobierno, tanto en Estados Unidos como en el mundo, que si ellos siguen haciendo sacrificios humanos para sellar su brujería. Y les dijeron, no, ya no es necesario. ¿Y cómo así que ya no es necesario? No, pues con los abortos ya con eso tenemos suficiente sangre derramada como para sellar toda la brujería. Entonces, por eso es que los que más se oponen a esto son los que están en cultos satánicos. Fueron los primeros que se opusieron en Texas. Miren, es tan horrible que las satánicas que están en estas sectas se dejan embarazar, contando los días que necesitan, porque les contratan los aquelarres, por ejemplo, de la farándula, estas personas que quieren ser archifamosas, no se imaginan lo que les pagan a los satánicos. Pero parte de lo que ellos hacen es que, necesitamos hacer el aquelarre tal día. Entonces, mujer, embarácese previamente y ese día le sacan el bebé y lo sacrifican. Y esto lo escuchamos, lo escuchaban varios testimonios de satánicos. Entonces, esto es real y esto es un tema súper serio y espero que lo tomemos con la seriedad que se amerita. Sara, ¿qué pasa si una persona, hombre o mujer, ha pasado por la experiencia del aborto? Tanto, digamos, que lo ha practicado o que ha sido un médico que de pronto ha participado en esto o parte del staff administrativo de un centro de abortos. Pues nuestra esperanza está puesta en el Evangelio, que ya Jesús pagó por todos nuestros pecados y es suficiente paga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues confesar nuestro pecado, arrepentirnos
Y es aquí donde ministerios de sanidad interior como fundamentos para la familia hacen un trabajo impresionante. Y ellos mismos me han dicho que ese es uno de los temas que están más duro en el corazón de las personas y que no los dejan avanzar. Entonces ahí también está la invitación para que soltemos eso el día de hoy, si lo tenemos. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Nosotros tenemos esta promesa de Dios, que si nosotros confesamos y no lo volvemos a hacer, Dios nos sana y nos libera de nuestro pecado. Y ahí está la paga del pecado. Fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces ahí está la oportunidad para todos nosotros para tener esa sanidad interior que tanto anhelamos y poder desarrollar nuestro potencial cristiano al máximo para poder transformar la sociedad. Pero se necesita ¿qué? El deseo de ya tener esa sanidad, ¿sí? Hombres y mujeres, porque la gente cree que es solamente la mujer. No, el hombre también. Nos han contado de ministerios, digamos, dedicados a la restauración después del aborto. Personas de 70 años que van a estos talleres, porque dicen, yo no me quiero llevar a la tumba esto, y yo no sé si esto va a ser un tropiezo para mi salvación. Entonces, es el momento de hacerlo. Sigamos un poco con las mentiras. Ya sabemos que esa mentirita de es mi cuerpo, ya sabemos que no es verdad, ya lo miramos desde el punto de vista de la biología. Y una cosa muy importante que deben observar en las campañas abortistas es que por ningún lado se ve el bebé. Nunca se ve el bebé, se ve la mujer, pero nunca se ve el bebé. Pero el bebé siempre está ahí. Entonces hay que sacar el bebé y mostrarlo. Por eso andamos siempre con modelos fetales. Lo que ya había otra mentira que era un saco de células, ya también se los mostré, que no es ningún saco de células. El siguiente argumento es que el aborto legal es seguro. O sea que el problema son los clandestinos. Pero si lo legalizamos y todo el mundo va a Profamilia o a Oriéntame, nadie le va a pasar nada. Eso es pura mentira y ya lo vamos a ver más adelante. El aborto nunca es seguro. Lo único que sí sabemos es que el negocio es un negocio. El aborto es un negocio a nivel mundial, gigante. Para darles algunas cifras en pesos. Las pastillas Misoprostol o Cytotec de Pfizer valen aproximadamente 120,000 pesos. Pfizer metido en esto. Si ya es un aborto inducido con el método, por ejemplo, de curetaje o algo así, 540,000 pesos en el primer trimestre. Si ya pasa al segundo o tercer trimestre, de 1.6 a 6 millones de pesos vale el aborto. Y lo peor de todo es que hay abortos que estamos pagando en nuestro sistema de salud, porque lo está cubriendo el Estado, que somos nosotros. Y es lo que se conoce como la inducción a muerte fetal, y es básicamente que le ponen una inyección al bebé, el bebé muere, y después muere dentro del vientre, y después lo que se hace es como que se lleva las contracciones. Entonces la mujer termina teniendo un parto, pero de un bebé muerto. Es algo realmente horrible para la mujer. Los ingresos de Profamilia en el 2019 fueron 30,000 millones de pesos. O sea que esto no es un negocio, es un negocio. Y también progresivamente se va destapando toda la información de que lo que hacen es tratar de que el bebé esté lo más grande posible para que puedan vender los tejidos y vender los órganos. Y eso tiene un valor en el mercado. Y entonces a veces le meten el cuento a las mujeres, por ejemplo en Estados Unidos. Ay, que bueno, yo no quise a mi bebé, pero por lo menos esta criatura está sirviendo para salvar otro bebé. Hágame el favor. O sea, que son esos argumentos tan absurdos. O sea, a este nivel hemos llegado. Siguiente argumento. ¿Qué es el derecho de las mujeres? La interrupción voluntaria del embarazo, que es un eufemismo, ¿no? En el marco de sus derechos sexuales y reproductivos, que eso es un derecho. No, señores, eso no es un derecho. Eso no existe en la Constitución Nacional. El único derecho que existe es el derecho a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución, pero también otros instrumentos, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí está consagrado el derecho a la vida, pero jamás el derecho a practicarse un aborto. Y lo peor de todo es que lo repiten y lo repiten en la Corte Constitucional, todos estos bufetes de abogados abortistas,
Y los periodistas, lo repiten en los periódicos, entonces no se dejen confundir, es mentira. Yo les comentaba que en Colombia el aborto no es legal. El aborto está despenalizado en 3 circunstancias o 3 causales. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Por esta primera causal se van entre el 97 y el 99% de los abortos en Colombia. ¿Qué son? Son jóvenes más o menos entre los 19 y los 24 años que están deprimidas, estresadas o no tienen plata. Y este cuentico de que era pues un peligro para la vida, no, es que estoy muy estresada, ya no puedo ni dormir. Ya con eso, chin, chulito, hágale. Siguiente. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida certificada por un médico. Se la están inventando. Ante cualquier duda, mira, no, es que van a hacer mal, no, mira, es que la verdad viene con un problema congénito, no, es mejor que te practiques un aborto. Y testimonios hay así de mujeres que decidieron no creerle a los doctores y continuaron con el embarazo y el bebé salió perfecto. Entonces se están inventando esto. Con esto engañan a las jóvenes confundidas en los centros de aborto. Dicen, mira, es que igual viene mal, viene con un problema en el corazón. Esto se los están diciendo. Y la tercera causal que está en la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional es cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal, es decir, violación. Esto no es ni siquiera el 3% a nivel mundial. En Bogotá solamente se reportaron 13 casos, más o menos de 8,000 abortos, para que miremos. Pero ¿cuál es el tema? Siempre es que la gente piense que es una peladita de 10 años que la dejó embarazada del papá y que cómo la van a obligar a tener un bebé. Siempre ese es el cuento que te van a meter. No, señores, eso no es ni 13 casos en Bogotá versus 8,000 de los otros que son la universitaria o niña de colegio entre los 16 o 18 años y 24. Ahí están todas. Y no tiene nada que ver con una violación, es pura mentira otra vez. Otro tema, en Colombia se están practicando abortos, como les dije, hasta el límite de la edad gestacional, hasta pocos días antes del parto. Es mentira que eso es hasta las 12 semanas, falso. Están matando bebés que son perfectamente viables por fuera del vientre materno. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos estar de acuerdo con la sentencia 355 del 2006. Estas 3 causales a Dios no le sirven. No está de acuerdo con ellas y nosotros tampoco. Seguimos. Más argumentos que hay que derribar. El mundo está sobrepoblado. Es mejor disminuir la población mundial, más aún si esos bebés no son deseados. Es que mire, los violan, los matan. Es mejor matarlos en el vientre para que no sufran. Hágame el favor. ¿Cómo es posible que nosotros podamos hablar así? Eso es pura eugenesia. ¿Qué diferencia tiene eso con el holocausto nazi? Ninguna. Y la que yo les dije, que siempre dicen que no, es que son peladitas que las violaron y que su vida está en peligro. Ya saben, siempre es un caso emblemático. Y lo ponen víspera de las decisiones de la Corte Constitucional, sobre todo el Espectador, pone un montón de noticias, que la peladita de 10 años, que la pobre señora venezolana, que tiene 3 hijos, que no tiene con qué comer y que nada, que la dejan abortar, y hasta ponen influencers con una carita triste, yo soy la voz de ella y les voy a contar la historia. No se dejen engañar. Ya la serpiente engañó a Eva, ¿vamos a seguir permitiendo que nos sigan engañando a todos? Y lo otro es, la adopción siempre es una alternativa. Conozco gente haciendo fila para adoptar bebés. Las conozco. Alguna vez estuve en un proceso de adopción yo misma. Y lo otro es que si nosotros matamos al bebé, ¿dónde queda la evidencia? ¿Y cuándo van? ¿Y por qué no se encargan del violador? Porque los mismos que están apoyando el aborto votaron negativo a cadena perpetua para violadores de niños. ¿No les parece extraño e incoherente? Pues esos son los partidos que están a favor del aborto. Ah, pero violadores de niños, no, eso sí, no, que cómo los van a poner cadena perpetua, no, ¿qué es eso? Háganme el favor. Siguiente argumento. Ni muertas ni presas. Ya sabemos que la muerte por aborto es muy bajita. En Colombia son 70 al año. Versus 2.500 muertes por cáncer de mama. Y 1.861 por cáncer de cuello uterino. Miren la desproporción.
Pero lo peor de todo es que la gente no sabe que el cáncer de mama tiene una correlación con aborto. Si una persona ha abortado, tiene una probabilidad de 4 veces mayor de tener cáncer de mama que una persona que no ha abortado. Eso tiene toda una explicación desde el punto de vista hormonal, que otro día se las puedo dar para no extenderme demasiado. Y las enfermedades, lo que se conoce como el cáncer de cuello uterino, es generado por el virus del papiloma humano, que tiene una relación directa ¿con qué? Con la promiscuidad. Pero nadie te habla de las enfermedades de transmisión sexual, que están disparadas, ¿no? Nadie habla de eso. Nadie le habla de eso a los jóvenes. ¿Cómo nos mienten todo el tiempo? La mujer que aborta es una víctima y lejos estamos de permitir que las maltraten o que las llamen asesinas. No es lo que Dios nos manda a que hagamos. Yo pienso que ya una mujer que ha pasado por esta experiencia y un hombre tiene suficiente con su propia conciencia, con su propio cargo de conciencia. Lo cierto es que el aborto genera un montón de problemas médicos durante el procedimiento, pero también después del aborto, y lo que se conoce como el síndrome postaborto, del cual voy a hablar a continuación. ¿Qué problemas puede tener una mujer que se le ha practicado un aborto? Problemas para concebir y para mantener un nuevo embarazo en el futuro. Entonces, ¿qué tan raro que cada vez es más difícil tener hijos? Hay muchas mujeres que tienen que tener tratamientos de fertilidad y todo. Puede tener algo que ver con esto. Riesgos psíquicos, es decir, que no están bien de la cabeza. ¿Por qué? Porque el embarazo generó un vínculo, que lo rompiste. No es fácil, porque es un tema que Dios mismo nos pone a las mujeres. Muchas lo hacen para que el hombre no se vaya, pues resulta que igual se va a ir. Hay probabilidad de ruptura entre el 60 y el 70% con esa pareja con la que quedaste embarazada y hubo un aborto. ¿Qué tipo de situaciones o complicaciones se pueden generar en un aborto de cualquier tipo? Mira, nosotros hemos estado orando al frente de 40 días por la vida, pues es un ministerio católico, y nosotros colaboramos con ellos y vamos a orar. Y nos cuentan muchas historias. Ellos llevan un registro del número de mujeres que salen en ambulancia. Son bastantes, pero de eso no se habla. Se complican los procedimientos. ¿Cómo qué puede suceder? Infección, trauma del cérvix, peritonitis, endometritis, laceración o perforación del útero, hemorragia, trauma renal, inflamación pélvica, embolismo, trombosis, esterilidad. Con las pastillas, grave infección bacteriológica, infección en la sangre, sangrado prolongado y abundante que podría requerir una cirugía o incluso lleva a la muerte. De hecho, una de las activistas argentinas a favor del aborto, ella misma murió por un aborto con pastillas. Ella misma, hace poquito, hace menos de un mes. Entonces, todo lo que nos están mintiendo, si se dan cuenta, que no hay ningún riesgo para la mujer, que los abortos legales son seguros. Falso, falso, aquí se los estamos demostrando. Además, muchos niños han sobrevivido a la píldora y han salido con discapacidades físicas o psíquicas. Lo bueno es que hay una pastilla que reversa los efectos de esta pastilla. Sí existe. Entonces, hay que rápidamente, si una mujer toma la decisión de reversar esto, lo puede hacer buscando esa pastilla. Estamos encontrando además que alrededor del 45% de todos los abortos se practican en mujeres que ya habían abortado antes. Es decir, que hay mujeres que están cogiendo esto como un método de planificación familiar. Incluso hemos conocido casos en Estados Unidos de una mujer que abortó 39 veces. Y fue este centro de ayuda a la mujer en embarazo en crisis que salvó el niño número 40. Y hoy en día está vivo y está bien. Ahora hablemos del síndrome posaborto, que realmente se deriva de ¿qué? Pues es que no es nada más y nada menos que uno mató a su propio hijo. Es tal cual eso. Entonces, ¿eso en qué deriva? Patrones de conducta autodestructivos, abuso de drogas y alcohol, promiscuidad sexual, desórdenes alimenticios, es decir, algo muere dentro de ti cuando haces eso. Y por eso es que este ministerio es tan importante de sanidad interior. La gran mayoría reportan depresión. Tasas de suicidio entre las mujeres que abortan son 6 veces más altas que en el resto de la población. Una gran tendencia al suicidio. Sentimiento de culpabilidad e insomnio, separación de la realidad, frigidez, ansiedad con la sola palabra aborto, pesadillas,
falta de interés en los niños y ansiedad en los días, por ejemplo, como el Día de la Madre, aniversario del aborto o probable fecha de nacimiento del bebé abortado. Y siempre están pendientes de que cuánto tendría el niño. A mí me lo han contado. Por ejemplo, ven a un pelado de, no sé, 17 años y dicen, ay, estaría así. Así estaría. Eso nunca se olvida. Nunca se olvida. Entonces hay que trabajar mucho ese tema en sanidad interior. Incluso una de las cosas que hay que hacer es ponerle nombre a ese hijo, para poder uno tener como un perdón en ese corazón. A menudo pensamos que el problema solamente es de las mujeres y los hombres que pasan por esto, pero estamos equivocados, porque esto genera un gran daño también a nivel de toda la sociedad. No en vano, las tasas de infanticidio y maltrato infantil se disparan cuando el aborto es permitido en una sociedad, porque si devaluamos la vida del no nacido, ¿por qué no hacer lo mismo con niños pequeños? Hay mucha negligencia en la sociedad hacia los menores de edad. Y la siguiente conquista de los progresistas, mal llamados progresistas, es la eutanasia. Porque entonces si tú puedes matar a un bebé en el vientre, ay, pues si está muy enfermito y ya está muy viejito y no se puede valer por sí mismo y le vale mucho al sistema, pues eutanasia. Y ya van también presionando eso la Corte Constitucional. La eutanasia ha sido tumbada 2 veces en el Congreso de la República. Entonces, ¿cuál es la solución o qué proponemos? Ya para ir como cerrando el tema. Proponemos integridad sexual. Es algo que se debe mover mucho tanto en las iglesias como con nuestros hijos. Y decirles que las relaciones sexuales se tienen solamente en el marco de un pacto matrimonial, que ya hemos visto eso en los seminarios de fundamentos para la familia, la importancia de esa bendición de tener los hijos en un pacto matrimonial. Está demostrado además que el aborto es una cuestión de hombres. Realmente el hombre es el que define el destino de ese niño. Si hay un compañero presente y que no presta apoyo, el porcentaje de aborto provocado es 4 veces mayor que si él estuviera presente y apoyando. Si el compañero está ausente, o sea, fue un tema ahí casual, el porcentaje de aborto provocado es 6 veces mayor. Entonces, esto es un asunto de hombres. Hay que apoyar a los centros de ayuda al embarazo en crisis y hogares de maternidad. Es algo que la iglesia debe hacer. Y hay muchos sitios, como por ejemplo, Latidos de Amor, ProMujer, en el caso de 40 días por la vida, que ayudan con muchas cosas, pruebas de embarazo gratis, ecografías, apoyo ante una entrega en adopción, pero también ministerios de apoyo a la niñez, por ejemplo, que ayudan a las familias que viven muy ocupadas y cuidan a los niños. También esto hay que apoyarlo como iglesia. Tenemos que dar la batalla legal. Por favor, ayúdennos. Precisamente ahora mismo estamos en eso, con el tema de la Corte Constitucional que lo quiere permitir en todas las circunstancias. Hay que protestar. Nos hemos parado al frente de la Corte, nos paramos la última vez el 14 de octubre y tratamos de hacer pues un gran despliegue. También obviamente el tema de la sanidad interior que lo promueve directamente este ministerio, porque finalmente estas personas que han sido perdonadas por Dios pues son las más defensoras de la vida. Conocemos un caso espectacular de que ella misma tenía una clínica de abortos con la mamá en Hialeah, Miami. Y hoy en día esa mujer, mejor dicho, no se baja de un avión ayudando al Ministerio Provida. Otro mensaje fuerte es que la iglesia debe hablar de este tema, porque callar ha sido muy grave. Y tenemos que hacer intercesión, oración, mucho para que estos magistrados no se salgan con la suya. Y ya sabemos quién está detrás de estos magistrados. Pero también fortalecer la familia, hablar claramente de estos temas con tus hijos desde chiquitos, explicarles qué es el aborto, explicarles el tema de la pureza sexual. Y también decir que si eventualmente eso llegara a suceder, porque no estamos exentos, que ese bebé es bienvenido en esta casa, porque cuando el mensaje no es ese, esa es la principal causal de aborto, que los papás no van a apoyar. Elegir buenos gobernantes, tanto congresistas como presidente, es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un congresista o un presidente, si es pro vida o no, porque eso marca la diferencia de Colombia, marca la diferencia. Si quieres saber más de todos estos temas de cosmovisión bíblica aplicada, pues te invito a mi fanpage que se llama Sara Caicedo. También tengo TikTok, _Sara Caicedo, Instagram, Sara Caicedo con sentido común, _ la mitad, Twitter.
Yo trabajo con Carlos Eduardo Acosta, que es representante de la Cámara por Bogotá. Él se quiere lanzar al Senado el próximo año, en el 2022. Y pues me ha propuesto a mí que yo me lance a la Cámara de Representantes por Bogotá. Y yo acepté el reto, acepté la misión de ir a defender todas estas causas allá en la Cámara de Representantes. Entonces les pedimos su apoyo también en todos los frentes. Ya vimos que hay frentes de educación, frentes de movilización, frentes de comunicación, frentes políticos, todo esto se necesita mucha ayuda y sobre todo que la iglesia se levante. Y una última invitación ya para terminar: defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librarlo de manos de los impíos. Esa es la invitación para todos el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara, de verdad que tienes un llamado de Dios. Esto no solamente son asuntos de manejar algo que se ha vuelto tema político, pero es algo muy espiritual y se siente la autoridad que tienes y también como el Señor te ha dado tantos recursos y verdaderamente que se siente muy verídica tu información. Gracias por ello, nos sentimos privilegiados de poder recibir esta abundancia de verdades para que la verdad nos haga libres y para que seamos conscientes y tomemos responsabilidad como cuerpo de Cristo, como familias, como hombres, como mujeres, como padres, madres, de ser activos y proactivos y no quedarnos solo viendo noticias y aterrándonos, sino actuando. Entonces, ahora mismo algo que vamos a hacer es orar por ti y orar especialmente contra esta agenda. En acuerdo, les invitamos, por favor, nadie se vaya. No se vayan porque es parte de dar un paso, de quedarnos en un tiempo de intercesión por esto. Ya anótalo, agéndalo en tu tiempo con Dios y conviértete en uno que intercede y clama y considera esto como algo de tu responsabilidad. Entonces vamos a orar y vamos a ponernos de acuerdo en el nombre de Jesús para atar este poder de este Dios Moloch que está activado en otras formas hoy en día, pero que está robando la vida de aquellos que estaban llamados por Dios a venir a cumplir un propósito y no van a estar o no estuvieron ya porque se los han llevado, atando el poder de cualquier acto de aborto ahora mismo en nuestra nación o en nuestra Latinoamérica, en nuestra América, en el mundo entero. Así que oremos, por favor, pongámonos de acuerdo, trae a tu familia, a tus hijos, enséñales, permíteles conocer esto, vamos a impartir esto, vamos a reenviarlo y a enviarlo para que por favor lo hagas viral, lo entregues y eso es una forma de ser proactivos, no quedarnos con eso ahí guardadito, sino enviarlo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos primeramente a pedirte perdón, Señor. Perdónanos por tanto derramamiento de sangre. Perdónanos por tantas vidas que fueron tomadas, los seres más indefensos, que no tienen voz ni voto, ni fuerza para salvarse, cómo los hemos acribillado, asesinado, destrozado, molido en el vientre de las madres, llamado a ser este vientre lugar de vida. Señor, perdónanos por convertir el útero en una tumba, en una guillotina, en una mesa de destrucción y muerte. Perdona, Señor, perdónanos, Padre, perdónanos a cada persona, algunas que estén ahí, Señor, que lo hayan vivido. Padre, llévanos a un arrepentimiento profundo, Señor, y aún a ser partícipes de levantarnos como una voz y declarar en el nombre de Jesús, en el mundo espiritual, que este poder del principado de Moloch es desactivado, que todo culto satánico, toda sangre que fue demandada de las tinieblas, en el nombre de Jesús, lo declaramos sin poder y oramos y te pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo en gran manera a nuestra hermana Sara, Señor.
Padre, te pedimos para que seas tú poniéndola en lugar de gobierno, Padre, allí en la Cámara de Representantes, donde a la voz, Señor, esta voz se levante y ella se levante y se pare en los montes altos y proclame la verdad de Cristo. La cubrimos con tu sangre. Ahora mismo que ella ha lanzado tanta verdad y ha ido contra el reino de las tinieblas, declaramos cobertura y protección para ella, para sus hijos, su esposo, su familia extendida. En el nombre de Jesús, ella está rodeada y protegida. Ella está rodeada de la vida de Dios, porque tú nos has venido a dar vida y vida en abundancia. El enemigo no ha venido sino a robar, matar y destruir, mas tú has venido a dar vida y vida en abundancia, y declaramos años de vida abundantes, 100 años de vida para ella, para que proclame tu palabra. O más, Señor, aún sus hijos levantarán esta bandera, sus generaciones serán lo mismo, llevarán y lo llevarán más alto, Señor. Bendecimos a esta familia para que ellos sean aquellos que se paran, Dios, y proclaman en los montes altos, para que sean la luz, la verdad, Señor, en medio de la oscuridad. Les bendecimos para que esta familia completa se conviertan en voceros de la verdad y lo extiendan, y nosotros queremos comprometernos, Señor, a ser voceros. Padre, hay cada uno en el corazón, pregúntale al Señor de qué manera yo debo corresponder a eso, de qué manera yo debo ser activo, de qué manera yo debo ser entendido de los tiempos que nos llegó esta hora de sangre y de muerte, y está creciendo, mas no es así, no debe ser, porque ya Cristo derramó su sangre para perdón, para redención, y no una gota más de sangre se ha de derramar para sacrificio a dioses y al espíritu de Moleo. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, háblanos. Háblanos ahí un momento, Señor. Queremos guardar un momento de silencio porque hablamos y no te dejamos hablar. Háblanos ahora. Vamos a guardar unos segunditos para oír la voz del Señor que nos dice cómo yo puedo participar, cómo yo soy parte de levantar una bandera y de ser proactivo y de no quedarme solo una audiencia, alguien que escucha, o alguien que solamente se sorprende, sino participar junto aún con mi familia. Escuchemos el Espíritu Santo de Dios que nos hable ahora. No te vayas, escucha la voz del Espíritu que te va a decir cómo ser un participante, una voz para trabajar y luchar en contra del aborto. Te escuchamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muéstranos cómo me estás llamando para ser parte de esto. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias, Señor. Yo siento que un paso que podemos hacer es cada uno tomar esta grabación que van a recibir y reenviarla, aún crear reuniones de oración, encuentros en casa, todas las noches, sentarnos con nuestros hijos, y si es una llamada por Zoom, no hablar de cosas necias o sin sentido, sin valor, pero participar, proponernos como familia, por lo menos una vez a la semana, 2 o 3, o si quieres todas las noches antes de dormir, arrodillarnos y arrepentirnos por el pecado que se ha cometido contra la humanidad, contra tu creación, contra la imagen de Dios, porque no es solamente un animalito que se muere, es la imagen de Dios, es la creación tejido por las manos del Creador. Oh Señor, levántanos también como aquellos que tomamos responsabilidad de nuestras generaciones y enviamos a nuestros hijos el mensaje de tanto valor que tienen. Muchos quizás cuando estuvieron esperando mujeres, un bebé, lo rechazaron, y hoy llevan estos niños este rechazo y necesitan ser libres de ellos. Queremos extender, Señor, respaldo a trabajar contra este daño que se recibió y aún contra el aborto, este ministerio. Quien quiera, Señor, participar y venir y ser libres, ser sanos, Señor, a mujeres que están en trauma, que están en una conciencia aún o cauterizada, o no sé el estado que estés, donde hayas participado de una u otra manera.
tienes la oportunidad en este ministerio de encontrar un espacio seguro para procesarlo y ser libre y convertirte en una promotora de salud. Y oro, Señor, siento también como de vida, como hablaba con Sara, Señor, de llamar a los hombres para que tomen responsabilidad y no hagan bebés por hacerlos, no tomen, Señor, de lo que les diste para usar dentro del pacto y usarlo mal. Aún los que están casados y promueven un aborto a su esposa, Señor, reprendemos ese espíritu de muerte, eso no es tuyo, Señor. Padre, levanta a los hombres como los máximos defensores de la vida, a proteger la vida de un bebé y de una mujer, a no verlos solamente como los responsables. Da conciencia hoy a cada hombre que está aquí, Señor, de decir, Padre, yo me levanto para defender el valor de la vida que tejes en el vientre de la mujer, el valor de las mujeres, y jamás participaré de algo así. Me levantaré para ser un defensor de la vida, porque tú me has llamado a ser defensor de la vida. Sí. Cada hombre está llamado a ser un defensor de la vida, el que concibe para llevar adelante la vida de estos hijos y criarlos y levantarlos en el temor de Jehová y amarlos con todo el corazón. Señor, levanta, devuelve tu palabra dice, volveré el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Señor, Padre, yo oro que vuelvas el corazón de los padres a los hijos que están en el vientre y están pensando en matarlos. En el nombre de Jesús, reprendemos todo intento, pensamiento, por lo menos ni siquiera pensamiento de un aborto dentro de la comunidad cristiana. Levanta al pastorado, que este sea un tema, que Sara sea invitada a cientos, decenas y cientos de iglesias a compartir este tema, que se extienda, Señor, y se multiplique, Dios, este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos misericordia por nuestra nación, por la sangre derramada, por nuestros pueblos latinos, por adoptar las agendas globalistas del occidente en lugar de adoptar, Señor, el bien, por no ser nosotros que nos paramos a defender la vida. Levántanos, Señor, como una nación que defiende la vida y declaramos que en Colombia no se aprueba el aborto. Lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Pareciera imposible, mas tú tienes el poder, Señor. Levántanos como iglesia y cuerpo para decir no al aborto, no a la muerte, no a la destrucción, no a la devastación de lo que es la creación de Dios. Perdónanos por esta guerra contra ti. El aborto es guerra contra ti. Perdónanos por convertirnos en esos que vamos en contra del que da la vida. ¿Qué sería de nosotros si nos hubieran abortado? No estaríamos aquí. ¿Qué sería si alguien hubiera levantado su mano contra esos que aprueban el aborto y lo abanderan? No estarían aquí. Perdónalos, Señor, y dales conciencia para que se muevan de ese lugar destructivo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este tiempo. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te pedimos que nos permitas de verdad seguir abanderando esta campaña de no al aborto, no a este engaño, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Sara, en verdad. Fue algo tremendamente, no sé, porque fue tan devastador. Yo tuve que llorar, no podía ver las imágenes, me tenía que tapar porque soy mamá y no puedo imaginar que la vida se pierda, pero gracias a ti por ser una mujer que obedece el llamado, estás haciendo una diferencia y quisiéramos que hubieran cientos y miles de mujeres así y hombres que se unan, una nación entera a este llamado, y te bendecimos para que seas elegida de entrar a esos lugares de gobierno y llevar la influencia, la verdad del reino de Dios. Mil y mil gracias. Te bendecimos. Amén. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación y sobre todo lo más importante es el llamado que tú haces, o sea, que esto no se quede en una conferencia, que cada uno de nosotros reciba el llamado y haga algo. Mi esposo se metió primero en este tema que yo, y en el 2017 vino el reverendo John Ensor, y por cosas de la vida hubo muy mala convocatoria y estábamos solamente como 5 personas pues realmente asistiendo, y yo me acuerdo tanto que él nos puso y nos dijo, no, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Quién se compromete? Y yo le dije, envíame a mí. Y dije, pues yo te doy de lo que yo sé. Y yo soy profesora. Entonces, pues yo sé hacer charlas. Voy a hacer una, pues que sea como mi camisa, pues que sea como a mi modo, pero con los elementos que tú me has enseñado y otras cosas. Me dijo, hazlo.
Y eso fue lo que hice. Entonces, cada uno tiene que mirar a ver si los que son comunicadores, las personas que son muy buenos intercesores, es que el cuerpo de Cristo es amplio y es diverso. Entonces, hay que aprovechar eso porque esta lucha es tan compleja que necesita todo tipo de dones y talentos. Sí. Gracias.